Hola, bienvenido a esta nueva capacitación express. Recuerda que estamos hablando del plan de gestión de salud COVID-19 para la prestación de servicios de Dimantec. Recuerda, está en tus manos, ayúdanos. El objetivo de este plan es establecer todas aquellas medidas de control bioseguro para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus en el personal que ingrese a las operaciones. Esto va a aplicar durante y después de la medida de aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional. Aplica para todos: personal de operaciones de talleres Soledad, personal de mantenimiento laborando en instalaciones del cliente, personal administrativo, personal en operaciones mineras, personal de contratistas, subcontratistas y todo el que preste servicios a Dimantec. Recuerda que lo que estamos hablando es de establecer medidas de control para que este señor coronavirus que viene por ahí en la calle acechándonos no ingrese de manera rápida a lo más importante, que somos todos. Entonces, la idea de estas medidas de control es frenar la entrada o filtrar la entrada de ese coronavirus a Dimantec. Ayúdanos. Te recordamos que existen diversos formatos, como por ejemplo la declaración de estado de salud que se firma al ingreso por primera vez a las operaciones, como por ejemplo las bitácoras de contactos diarios de control preventivo que la firman y la llenan todos los contratistas, personas, etcétera, que estén laborando desde su casa, y la bitácora de conductores, en esencia, el control de temperatura y el cuestionario de control preventivo, que son en esencia tres barreras o tres filtros en donde se va a estar monitoreando la existencia de síntomas en alguna de las personas. Entonces, a través del instructivo IADM 106 podemos entender cómo es el proceso de medición de la temperatura. Muy importante. Lo primero que hay que destacar es que el responsable de esto siempre va a ser el analista o el especialista de seguridad, salud y el trabajo ambiente de la operación donde te encuentres, o a quien él decida designar para tal efecto. Debe de contar con sus EPP respectivos la persona que ejecuta. Recordar que lo que estamos monitoreando es temperaturas mayores a 37.3 grados, ¿sí? Y que todo esto se sigue según el protocolo ADM 102 o de trazabilidad. Más allá de eso, aparte de las mediciones, los analistas de seguridad y salud en el trabajo son los encargados de tabular los resultados de las mediciones y hacer seguimiento exhaustivo de los empleados, tomando acciones pertinentes con antelación. Otra de las cosas que debemos saber en cuanto al personal que se le va a medir la temperatura, muy importante, es que debe tener un reposo previo de 5 minutos. No puede venir corriendo y medirse la temperatura porque puede darse erróneamente una lectura. Y de recordar que al hacer la fila para la medición deben guardar por lo menos los 2 metros de distanciamiento entre cada uno. Además de eso, procure tener la cara seca y sin ninguna interferencia. Evite gafas, gorras, casco, entre otros, durante el proceso de medición. Y además recuerde que debe firmar el formato ADM 159 dando o expresando su aval para el proceso de medición. En cuanto al termómetro infrarrojo, debe colocarse en modo humano y en centígrados con el láser apagado, y recordar que el proceso de medición se hace a una separación de 5 centímetros de la frente y en forma perpendicular. Veamos la planilla FADM 159. Entonces aquí en esencia lo que se va a llenar es su nombre, su apellido, cédula, y usted va a firmar dando el aval de que quiere o permite que le hagan el proceso de medición. Esta medición se van a tomar 3 muestras en 2 puntos de medición. Un punto de medición al inicio del ingreso al turno y otro punto de medición a la salida del turno.
o sea, durante el embarque y desembarque del personal. Adicionalmente a esto, cualquier persona que manifieste algún síntoma se le realizará el procedimiento de medición de temperatura. En cuanto al instrumento, es un equipo que cuenta con un LCD en su parte frontal y 3 botones. El botón superior es el botón de medición como tal de temperatura y los laterales son los selectores de modo, en este caso modo humano o modo objeto. Y del lado contrario es el botón de memoria. Cuenta con una luz LED de indicador. Y en su parte delantera va a tener dos lectores, un lector de la medición de temperatura y un lector de la medición de la distancia hacia la frente. Obviamente tendrá el compartimiento de baterías como tal. En el display como tal podemos ver, en este caso por ejemplo, me habla de la condición de la memoria, me habla de la medida en progreso si se está ejecutando apenas la medida, me habla de los modos como por ejemplo el modo nocturno donde vemos la luna, el modo humano donde vemos una persona y el modo objeto para medir objetos como un cubo. En la parte inferior vemos la escala si es centígrado o Fahrenheit y el estatus de la batería. Importante, cuidar bien esta herramienta, no la moje, manténgala en un lugar con humedad relativa baja, menor de 85%, limpie con alcohol etílico, no con agua, no toque el lente con las huellas de las manos. Recuerda que el proceso de medición es entre 4 y 6 centímetros, más o menos 1, para los efectos prácticos 5 centímetros. Además de eso, recuerda que el instrumento en su parte central en el display va a estar mostrando una especie de círculo girando en donde prácticamente se irán llenando poco a poco hasta quedar los dos ceros, indicándonos que ese es el momento oportuno para hacer el disparo y tomar la medición de temperatura. Recuerda que tendrás 20 segundos aproximadamente para realizar esta medición. Luego reiniciará el instrumento. Y además recuerda que puedes hacer hasta 30 mediciones, 30 mediciones, ¿sí? Al sostener más de 3 segundos el botón de memoria, que decíamos que era este de aquí, vas a borrar las memorias anteriormente tomadas. En la parte inferior nos habla un poquito del modo nocturno, que no es más que evitar que el instrumento haga un zumbido. Si necesitas más información, en esta capacitación express te dejaremos afuera el enlace para el manual de la herramienta. Muchas gracias por tu tiempo. Recuerda que estamos a tu servicio para esta y muchas más capacitaciones express. Hasta luego.